con todo lo que hemos estado revisando, vamos a ver en qué se basa la importancia de ese tema. El ejemplo que traemos de la aplicación es un paciente de 60 años que consulta por cefalea occipital persistente, dolor de cabeza persistente, que procede con los analgésicos y que desde hace 3 meses presenta disnea que ha evolucionado de grandes a pequeños esfuerzos. Es decir, se cansa con gran facilidad. Si al examen físico encontramos valores de presión arterial de 170 sobre 100, hay un cero chiquito, de la frecuencia cardíaca de 100 por minuto y se encuentra una moderada hipertrofia del ventrículo izquierdo. Comenzamos definiendo qué es la presión sanguínea. Es la magnitud física, o sea, es un valor físico que expresa la fuerza ejercida por la columna de sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos. La unidad en la que se mide es el torque por milímetros de mercurio. Entonces ustedes vieron que en el vasito decíamos tantos milímetros de mercurio. Ahora nosotros usamos el término presión arterial, que sería la fuerza por unidad de área ejercida por la sangre sobre la pared de las arterias. Unidades milímetros de mercurio. Esta presión se refiere a las arterias, aunque sabemos que existe en todos los vasos sanguíneos, no solamente en las arterias, pero esa es la presión que nosotros registramos en los pacientes. Aquí tenemos un poco de historia. Nos vamos a 1700 y pico, y aquí tenemos un médico, un investigador que está midiendo la presión arterial en un animal, en una yegua. Y vean ustedes que ahí están midiendo la columna. Los tensiómetros, algunos de los que todavía tenemos nosotros, se mide la presión utilizando viendo esa columna. Ya los más modernos no tienen esa columna. La importancia del tema es en relación con las patologías, problemas de la presión arterial, y uno muy serio es la hipertensión arterial. Hay muchas, millones de personas sufren esta enfermedad que llamamos el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque aparentemente no da mayores problemas, tal vez su dolorcito de cabeza, pero que nos puede afectar órganos blancos como son el corazón, el corazón, el riñón, el cerebro, la retina. En otras palabras, la hipertensión nos puede llegar a la ceguera, a una insuficiencia cardíaca, a una insuficiencia renal, a un accidente cerebrovascular, a una hemorragia cerebral. Tiene una alta prevalencia, ¿verdad? Sobre todo a medida que se avanza en edad, tiene una alta mortalidad, pero también hay una mortalidad del tratamiento. Hay muchos avances en el tratamiento de hipertensión arterial lo que respecta a medicamentos, medidas no farmacológicas, pero no, para que ustedes comprendan el mecanismo de acción de los medicamentos antihipertensivos, tienen que conocer bien cómo se genera la presión arterial, la base fisiológica de la presión arterial. Y aquí tenemos también como ilustración estos datos que son de un país avanzado como los Estados Unidos, que es famoso el llamado JNC7, pues parece que ya está por aparecer el 8, pero todavía tenemos estos datos de 2003, donde nos dice que los valores normales de presión arterial se acercan hasta menos de 120 por 80. O sea que la presión arterial normal debe ser menos de 120 y menos de 80. Ya de 120 por 80 para arriba ya entramos en las etapas de prehipertensión y luego ya la hipertensión establecida. Y aquí tenemos una diapositiva que nos señala el riesgo de enfermedad cardiovascular cuando aumenta la presión arterial. Ven ustedes, desde valores normales, aquí tenemos 115 sobre 75, ¿verdad? A medida que avanzamos, valores son elevados, el riesgo
enfermedad cardiovascular se va incrementando. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible porque las presiones arteriales se mantengan normales. Bueno, recordemos de dónde se origina la presión arterial. Sabemos que la sangre es impulsada por las contracciones, en este caso del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Que esta contracción lo que extiende, ¿verdad? Estas arterias grandes, que son arterias elásticas, eso ocurre durante la sístole, ¿verdad? La sístole coincide con la contracción del ventrículo izquierdo. Primero, la retracción elástica de estas arterias, ¿verdad?, continúa impulsando la sangre durante la diástole ventricular y también nos mantiene una presión que se queda ya por 80 milímetros de mercurio, 70 milímetros de mercurio, y no baja a cero como lo hace la presión dentro del ventrículo. Pues que tenemos ya una presión durante la diástole alrededor de 70 80 milímetros de mercurio. Las arteriolas, ya lo vimos antes, pero queremos reforzar esa idea, juegan un papel muy importante en lo que es la resistencia a ese flujo de sangre. ¿Verdad? Cuando se habla de las arteriolas, nos tiene que venir a la mente el concepto de resistencia vascular periférica. No es que solo ellas se supongan que ofrezcan resistencia, pero ellas ofrecen la mayor resistencia, y no solamente eso, sino que por el hecho de que pueden variar su diámetro, ¿verdad?, también tienen una resistencia que varía. Entonces son las arteriolas, por lo tanto, juegan un papel fundamental no solo en la regulación de la llegada de sangre a los tejidos, con la distribución de la sangre que vimos en la clase anterior, sino que también en el control de la presión arterial. Ahora, la presión arterial y el flujo sanguíneo de los capilares, que son ya el sitio de intercambio, es controlado por esa, lo decíamos, contracción o relajación a nivel de las arteriolas. Entonces tenemos ahí abundante músculo liso, y además tenemos la inervación del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, ¿verdad? Y lo vamos a ver en una diapositiva enseguida. Todo el concepto es arteriolas, resistencia vascular periférica. La presión sanguínea de los capilares baja porque están ubicados posteriores a esa resistencia. Ven ustedes, y tendríamos, podríamos decir, la aorta, y tenemos varias arterias, pero aquí este sitio de constricción podría ser las arteriolas, de manera que lo que llega a los capilares llega con una menor presión. Aquí solo para que recordemos la influencia del simpático entre noradrenalina, receptores alfa, vasoconstricción. Disminuye el tono simpático, el vaso se dilata. Sabemos además que hay receptores de tipo caso beta 2 a nivel de los lechos, pero son poco abundantes, de tal manera que tenemos que insistir en un detalle, que los vasos sanguíneos, particularmente en las arteriolas, lo que predomina son receptores de tipo alfa, ¿verdad?, alfa 1, que nos producen vasoconstricción. Si en un momento dado anda por ahí la adrenalina y nos afecta a los endocrinos, va a haber una vasodilatación contrarrestando un poco la vasoconstricción mediada por los receptores alfa. Pero para nuestra idea de esta mañana, vamos a pensar mediador simpático, noradrenalina, receptor alfa, vasoconstricción. Bien, entonces la presión arterial se dice que depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Tenemos una diapositiva que nos habla del gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto, y la resistencia vascular periférica, que la ubicamos a nivel de las arteriolas. Pero ¿de dónde viene ese concepto y por qué decimos eso, verdad? Pues vamos a la clase inicial donde nos decía que el flujo es igual o es directamente proporcional a la caída de presión. Siempre va a ser a favor de una caída de presión y es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, flujo igual cambio de P sobre R. Llevémoslo a la circulación. ¿Qué sería para nosotros el flujo? Sería el gasto cardíaco
en la unidad de tiempo. Y cuando hablamos de resistencia, ya en la circulación, pensaríamos en la resistencia vascular periférica. Entonces ya tenemos identificado esto. Entonces, si nosotros despejamos esta fórmula y decimos que es igual, esta variación de presión es igual a flujo por resistencia. ¿Y cómo se da ese cambio, esa caída de presión a nivel de la circulación? Recuerden una gráfica que vimos al principio, que al inicio del lecho arterial se desarrolla una presión de 100 milímetros de mercurio, una presión media de 100 milímetros. ¿Y cuánto tenemos al final del circuito? Cuando regresamos al corazón, tenemos prácticamente cero. En la aurícula derecha prácticamente tenemos cero de presión. Entonces, podemos decir que vamos a calcular la diferencia de presión entre la presión arterial media menos la presión en la aurícula derecha. Eso es lo que va a representar esta parte. Si aquí le ponemos número, va a ser 100 sobre 0. De tal manera que se vuelve para nosotros, ya no nos sirve la presión en la aurícula derecha, sino que nos quedamos con la presión a nivel de las arterias, esa presión media. Entonces nos quedamos con la presión arterial media, despreciamos este 0, entonces esa presión arterial media es la que va a ser igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y decir presión arterial media es también lo mismo que decir presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Bueno, entonces ya aceptamos presión arterial que es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Pero entonces podemos desglosar que de dónde viene el gasto cardíaco. El gasto cardíaco viene del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces aquí vamos a agregar eso, ¿verdad? La presión arterial va a cambiar del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca por la resistencia vascular periférica. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la presión arterial como nosotros la registramos en las arterias, ¿verdad? Las grandes, las elásticas y también en las arterias musculares. Cuando usted toma la presión arterial, lo hace por ejemplo en la arteria braquial, ¿verdad? No lo hace en las arteriolas. Entonces aquí vemos que ya aquí no estamos registrando los valores obviamente de lo que es la presión arterial. Y vemos que esa presión arterial oscila y sería como entre los valores normales, ¿no? Entre más o menos 120-80. Y esa es la presión que nosotros vamos a tomar como valores de referencia. Ahora, ya vimos que es la presión arterial. Sabemos que hay una presión sistólica, que hay una presión diastólica. Entonces vamos a la presión de pulso. Es el cambio de presión arterial causada por la sístole ventricular. En otras palabras, es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Si nosotros tenemos aquí presión arterial sistólica y diastólica, si tenemos este valor de presión 110 sobre 70, nos da una presión de pulso del 20, porque a 110 le restamos 70, ¿verdad? Entonces tenemos una presión de pulso de 20 milímetros de mercurio. Vamos a otro valor que necesitamos comentar, y es la presión arterial media. La presión